Buenas tardes, gracias. 2:46 de la tarde, Javier Echeverry, responsable de Active Trades en España. Ni en el mejor de los sueños habríamos pensado, cuando hablábamos sobre el dato de paro, que esto podría suceder, pero lo tenemos aquí. Y el dato de paro es mucho mejor de lo que esperaba el mercado. Es la espita, es la chispa alcista cuando pensábamos que se iniciaba el canal bajista sin ninguna oposición por parte de los alcistas. Bueno, justamente el tema que comentábamos esta mañana es que había que estar preparado para distintos escenarios y ver qué es lo que sucedía y continuar ese escenario. Ahora mismo hemos visto ese incremento de paro que no esperábamos, y si nos fijamos en cómo está ahora mismo el índice del dólar, fijaos qué batacazo tan salvaje. Pero es que el índice del dólar tiene ese batacazo tan salvaje porque tenemos unas nóminas no agrícolas de 311.000 con respecto a 205.000. Sí, la tasa de desempleo ha aumentado. Como decías antes, cuanto peor, mejor en este caso. Pero también es cierto que la subida de las nóminas no agrícolas está directamente relacionado con el dólar index, y estamos viendo de hecho que el euro dólar también está variando muchísimo, como vamos a poder poner en pantalla inmediatamente. Aquí. Vamos a ver, fíjate la subida tan potente del euro dólar. Automáticamente ha llegado al 6,43, casi al 6,50, 1,0650, cuando estábamos antes a 1,0589. Por tanto, podemos hablar ya de un incremento importante. En definitiva, ese 0,53, que no parece demasiado, para hoy lo que nos da es un dato de alto impacto. Ya sabemos que las nóminas no agrícolas lo son. Y lo que nos queda por saber, muy importante, es qué va a hacer nuestra querida Christine Lagarde, que tenemos reunión a las 4 de la tarde, y a las 4 hay un speech de Christine Lagarde que veremos a ver cómo gestiona este movimiento. Por otra parte, ya hemos visto como algunas cosas que se arreglan en Estados Unidos, luego la señora Lagarde hace esos speech un poco dubitativos, donde parece que no tiene muy claro cuál es la política que iba a seguir, donde las preguntas de los periodistas la descentran un poco, y nos encontramos con que lo que se había arreglado de un lado, pues la señora Lagarde lo estropea del otro. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, desde luego, no creo que este sea un movimiento que debamos tener en cuenta ni siquiera a medio plazo. Creo que es un impulso más que un movimiento, y que en este impulso que estamos viendo, pues es un movimiento de alto impacto sobre noticias de alto impacto. Perfectamente dentro de lo normal, no de lo esperado, porque no esperábamos que aumentase el paro, pero perfectamente dentro de lo normal, dentro de este tipo de movimientos. Lo que no es tan normal, fijaos, es cómo está cayendo el bono a 2 años desde ayer, que no para de caer. Esto sí que es algo un poco menos habitual, y hemos visto esta escalada hasta el 5,08, y lo estamos viendo ahora que ha caído hasta el 4,68. El spread también se reduce entre el bono a 10 y el eso bono tendría sentido. Eso tendría sentido en el entorno Echeverry, de que el desempleo no se destruye con la inversión máxima de la curva, sino con el retroceso de la inversión. Y ese dato nos lo estaría confirmando. Exacto. Está con nosotros también de la Morena, que también quiere preguntarte, Echeverry. Sí, Javier, claro. Una cuestión, ya que estamos hablando también de las nóminas no agrícolas, ¿está la Reserva Federal empujando a todo el mundo a hacerse con un empleo a la carrera ante la recesión? Y vemos cómo sube la tasa de paro al 3,6%, porque a pesar de que la gente corre a coger esos empleos, mientras son empleos además más baratos, con salarios peor pagados, con una remuneración más baja y de menores horas, es decir, se está enfriando de verdad el mercado laboral, y por eso, creo que tenemos también un gráfico que podemos ver aquí, el mercado está descontando ya que la subida de tipos va a ser del 0,25, menos del 50% cree que vaya a ser de 50 puntos básicos. Bueno, yo creo que efectivamente empieza a enfriarse, porque es que lleva mucho tiempo esas subidas de tipos de interés. Es que al final, de algún modo, hemos ido viendo cómo el empleo en Estados Unidos sufría primero, desde la pandemia, esa crisis del gran exit, donde todo el mundo, o de una gran parte de los trabajadores, había decidido dejar los puestos de empleo que tenían. Había cada vez que pagar más para obtener trabajadores cualificados, y sin embargo ahora estamos viendo justamente ese movimiento contrario, y es que todo el trabajo de la Reserva Federal a la postre tiene que tener su efecto. Y evidentemente la economía empieza a enfriarse, evidentemente los datos de las empresas empiezan a ser peores, evidentemente los costes de una financiación de las empresas empiezan a ser más altos, y por tanto
lógicamente tiene que haber recortes, y esos recortes es lo que estamos empezando a ver. Es verdad, por otra parte también, como muy bien dices, que la precariedad de esos puestos que antes se pagaban mucho más, hace un año y medio se pagaban mucho más porque teníamos este gran éxito, ahora por el contrario vemos que están diluidos en empleos mucho más precarios, empleos temporales, empleos de media jornada, y que ya no tenemos la misma calidad del empleo. No solamente ha incrementado hoy, por sorpresa, esa tasa de desempleo, sino que además sí que veníamos viendo un poco esa precariedad con respecto a los empleos anteriores, que no es que Estados Unidos el empleo sea precario, es que ha cambiado de como estaba antes. Y al fin y al cabo lo que tenemos que tener en cuenta en economía ya no es tanto el dato en sí, sino la variación del dato, sino la expectativa y la variación de ese dato. Pues de momento parece que golpea, al menos laboralmente empieza a sufrirlo un poquito también el mercado laboral me refiero, porque el otro lo va celebrando de momento, aunque sin tirar cohetes con la que está cayendo en el sector bancario. Javier Echeverri, responsable de Active Trades Spain. Gracias, como siempre, un abrazo. Un placer.